Organización Mundial de la Salud ha acreditado como las últimas. Quiero agradecer al doctor Díaz, al doctor Silvio Durán, que nos dan la oportunidad de recibir una charla, un taller, hablar sobre lo que significa y hacer frente a una eventual situación que generalmente no ocurre, pero puede darse, que alguna persona tenga algún tipo de reacción anafiláctica no esperada. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo importante. Y esta noche, durante unos minutos, vamos a compartir el conocimiento del doctor Díaz y agradecemos su buena voluntad. Y que además agradecemos al doctor Silvio Durán también porque nos va a permitir tener la certificación del caso. Vamos a ver de qué manera lo hacemos. Posiblemente tengamos que unir con algunos otros cursos más para que haya las horas suficientes para poder acreditar y que tenga la validez del caso. Pero sí están comprometidos a tener una certificación, por los que les pido a todos los que están presentes y todos los que han sido notificados para que justamente se hagan responsables de apoyarnos en vigilar a las personas que sean vacunados y podamos apoyar en una situación de emergencia que pido a Dios que no haya, pero pues estemos con el conocimiento. El mando. La charla es específicamente solamente el doctor Díaz y bueno, su presentación la vamos a tener y luego vamos a hacer preguntas respectivas. Muy buenas noches y mil disculpas por... Doctor Edwin, si me dan unos segundos voy a compartir la pantalla para que podamos empezar esta pequeña charla que básicamente lo que busca es hacer un recuerdo muy rápido y una actualización muy rápida de lo que es la anafilaxia. No sé si se ve la pantalla, ¿está compartida? Ok, doctor, sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, a ver, empezaremos diciendo lo que mencionaba ya el doctor Edwin. Gracias a Dios, no solamente con esta vacuna, con la Sinopharm, sino con la Sputnik o con las, digamos, de mayor renombre como la Pfizer y otras, las reacciones de anafilaxia son relativamente muy infrecuentes. Estamos hablando de los vacunados, que son reacciones algo severas, pero dentro de ellas pues hay algunas que hay que tomar en cuenta. Como decía el doctor Edwin, hay que tratar de ver qué hacer desde nuestro momento de presentar el problema hasta que podamos referirlo si es el caso o expectar si vale la pena. Primero empecemos diciendo qué es la anafilaxia. Nosotros teníamos como un concepto básico el hecho de que es toda alergia que pone en peligro la vida. De todas maneras, como ustedes saben, en medicina todo va modificándose, va cambiando. El concepto actual es que es esa alergia con un compromiso sistémico. Ya la anafilaxia, pues, se ha desglosado en lo que se viene a ser una anafilaxia leve, moderada y severa, al igual que como ocurría con la sepsis. Bueno, en este sentido, ese compromiso sistémico es un signo cutáneo más una alteración cardiovascular, es decir, taquicardia o hipotensión, un trastorno digestivo que puede ir en náuseas, vómitos e incluso de deposiciones líquidas, o un trastorno respiratorio que se denota por una taquipnea o por una disnea de moderada a severa, es decir, la sensación de dificultad de aire que tiene. Y bueno, también dentro de esto se clasifica de manera no muy común, pero también que existen estos signos sistémicos después del contacto con el alergeno, aún sin la presentación de signos cutáneos, ¿no? Los signos cutáneos clásicos que conocemos, que se dan con la aparición de los abones o de el ras cutáneo, con el prurito típico. Pero para hablar de anafilaxia específicamente tenemos, vuelvo a insistir,
esos signos cutáneos, más algunos de los detalles que les he mencionado. ¿Qué sucede cuando hay un contacto con cualquier alergeno? Pues el alergeno va y estimula a estas células TH y que estas van a desarrollar, como ven en la imagen en el lado de presencia de inmunoglobulinas G, que son esas encima de la célula. En el primer contacto solo hay una sensibilización. Entonces, alguno tal vez me pregunte cómo puede haber un efecto de anafilaxia con la primera dosis. Pues lamentablemente muchos de los componentes de los excipientes de la vacuna o de los conservantes de la vacuna vienen con otros medicamentos, ¿no? Entonces es probable que esa primera sensibilización pueda darse por diversos medicamentos e incluso diversos conservantes en algunos productos alimenticios que consumimos. Lo importante es que una vez reingresado esa sustancia alergénica a estas inmunoglobulinas, entonces empiezan a producir la liberación hacia el torrente sanguíneo de mediadores, sobre todo hablamos de la histamina, que es, quién sabe, el principal y el que más problemas nos va a dar, la que más problemas nos va a dar. Entonces, dos conceptos acá. Puede haber una reacción de anafilaxia con la primera dosis, no hay que perder de ojo aquello, pero también es muy importante tener en cuenta que cuando se aplique la segunda dosis es cuando más tenemos que tener la alerta respectiva, ¿no? Esto para evitar este problema de la exposición posterior y la liberación de los mediadores citocínicos y la histamina. Entonces, resumiendo muy a la rápida, entonces los criterios clínicos es probable que cuando se presente algo de estos tres criterios, es decir, piel, mucosas, más algo de respiratorio o vascular. Me refiero al respiratorio, los datos de la hipoxemia, que viene a denotarse, como les decía, con disnea y con taquimia, o los cardiocirculatorios con el descenso de la presión arterial, ¿no? Estamos hablando inclusive aquí del síncope, ¿no? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es la aparición de la afectación a la piel y mucosas, conjuntamente, pues los síntomas gastrointestinales persistentes. Ese es un dato que puede ya anunciarnos a nosotros que estamos frente a una anafilaxis, que como le digo, puede ser leve, moderada o en su grado, ¿no? Cuando hay esta estimulación por el alergeno y se produce la hipotensión, entonces estamos hablando del shock anafiláctico. Es importante que nosotros tengamos un reconocimiento de cuáles son las otras enfermedades que pueden ocasionarnos una diferenciación con la anafilaxis. Estamos hablando del síncope o el espasmo del sollozo, que es muy común, gracias a Dios, no todavía en esta etapa de vacunación, pero va a ser muy común verlos en los niños por el miedo que implica la administración de cualquier sustancia intramuscular o subcutánea, despierta un reflejo vasovagal y puede darse un síncope, que es, quién sabe, el diagnóstico diferencial que más hay que tomar en cuenta. Está el tema del reflujo gastroesofágico y obviamente buscar otras causas de shock, la epilepsia, si es que se llega a dar y ver si no el paciente no es asmático, simplemente sea un trastorno de ansiedad. Como les decía, con lo que más tenemos que tener cuidado es con el tema del síncope, que ahí hay un pequeño cuadro que pues nos resume en algo lo que básicamente nos puede ayudar a diferenciarlo. Normalmente las reacciones vasovagales son inmediatas, y no así con la anafilaxia que dura unos cuantos minutos, recién inicia, porque hay que tener esa sensibilización con la cual les mencionaba. En la vasovagal no hay tanto tema respiratorio como lo hay en la anafilaxia. En ambos puede presentarse el tema de la palidez generalizada, la frialdad, sobre todo cuando hablamos de shock con el tema anafiláctico, pero normalmente en la anafilaxia hay más prurito que en el tema del síncope. Y bueno,
El cuadro neurológico, pues cuando hay una reacción vasovagal, hay una sensación de debilidad o mareo, y la anafilaxia induce un tema de ansiedad que está mediado por el compromiso cardiovascular, es decir, la hipotensión y la taquicardia disminuyen el flujo sanguíneo cerebral, y esto obviamente nos traduce en un cuadro de ansiedad. ¿Qué debemos hacer? Es decir, ya más o menos espero que con estas pocas diapositivas tengamos la idea de cómo diagnosticarlo. Insisto, recapitulando, presencia de signos cutáneos más alteración digestivo, respiratorio, cardiocirculatorio, nos debe hacer pensar que se trata de un cuadro anafiláctico. Entonces, la anafilaxia tiene que ser, primero, recurrente, y segundo, debe empezar inmediatamente su tratamiento. Yo entiendo que la administración de la vacuna pues se va a hacer durante la etapa sobre todo masiva en diversos ambientes y en diversos centros de salud. ¿Qué debemos conocer al respecto? Pues el tratamiento básico sigue siendo la adrenalina. Ustedes sospechan de un cuadro anafiláctico sin ningún temor, sin ninguna presunción, deben usar adrenalina. Y el dosis de la dosis de la adrenalina, si bien ahí se estipula que debe ser de 0,01 a 0,5 miligramos, yo les aconsejaría que de entrada use 0,5 miligramos, es decir, medio ml de la ampolla, y lo hagan intramuscular. Quién sabe, la mayoría hemos sido formados con la administración debería ser subcutánea, pero ya se sabe ahora que dos puntualidades hacen que la vía sea elegida. La primera es que la vía subcutánea es más rápida que la intramuscular. Y la principal, y la vía intramuscular, es que la vía subcutánea es muy aberrante, es decir, no se puede controlar adecuadamente cuánto de la medicación realmente está siendo absorbido al torrente sanguíneo. Hay que tomar en cuenta que si estamos entrando en un proceso de shock, por ejemplo, la hipoperfusión a nivel del tejido adiposo es la que primero se presenta, es decir, el cuerpo recluta esa sangre del tejido adiposo y lo va distribuyendo en otros lugares. La vía intramuscular todavía se preserva durante unos minutos en la irrigación, lo cual nos permite asegurar una absorción más reglada, más controlada, si se quiere. Entonces, se deja como una posibilidad, y la más común es la inyección intramuscular lateral externa del músculo, porque es bastante normalmente no tiene un gran tejido adiposo que nos obstruya llegar allá. Entonces, tendríamos que sacarnos de la cabeza la presencia de lo subcutáneo y el uso de las jeringas de tuberculina para la aplicación. De hecho, tiene que ser una aplicación con una jeringa de 0,5 ml. No se olviden que la ampolla de adrenalina tiene un ml y en ese ml está 1 miligramo. Entonces nosotros con 500 miligramos, con 0,5 miligramos, pues ya tenemos la posibilidad de ayudar a detener la liberación de la histamina en realidad las acciones que la histamina tiene sobre nuestro organismo, ¿no? La dosis se puede repetir. Inicialmente, si ustedes ven comprometido al paciente, incluso cada 3 minutos. Normalmente habla de 5 minutos y hasta 15 minutos después, evidenciando la recuperación de la presión arterial, la recuperación de la perfusión, y con esos datos nosotros podríamos ir ampliando, digamos, nuestra administración de la adrenalina. Siempre hay que registrar porque esto nos va a ayudar a definir las acciones futuras sobre este paciente. Y si ya empezamos con los efectos secundarios leves como temblor, taquicardia, nos estaría indicando de que estamos llegando a la dosis tope de adrenalina, que esto es un poco individual en cada persona, ¿no? Este es un cuadro que más o menos plantea una dosificación por
edad, sobre todo para el tema de de pediatría. Pero bueno, a nosotros nos interesa por la etapa de vacunación en la que estamos y por cómo está dirigido por el momento nuestro grupo de acción, nuestra población objetivo, de que consideren de que tenemos que trabajar con 0.5 ml de inicio y repetirlo cada 3, cada 5 o cada 15 minutos. Pero todo proceso debe empezar con esta especie de algoritmo, es decir, ¿qué debo hacer? Primero solicitar ayuda, avisar, ¿eh? Comunicarme con la gente, si es que estoy en un centro de salud o en un puesto médico, pues solicitar el apoyo del centro hospitalario de referencia o del equipo de reacción inmediata que deberíamos tener, ¿no? Monitorizar al paciente y darle la posición adecuada. Eso quiere decir que si está con algo de disnea o taquiña, siéntenlo, déjenlo en sedestación. Si está con inestabilidad hemodinámica, pues el decúbito con los miembros inferiores elevados para mejorar el retorno venoso. Y si ya hay una pérdida de conciencia, pues el decúbito lateral para evitar los vómitos y obviamente eh, la posibilidad de tener un compromiso tráqueo-bronquial por los mismos vómitos, ¿no? Hacer lo que habitualmente hacemos cuando tenemos un paciente grave o un paciente con clínica muy llamativa, que es el ABCD, es decir, la vía aérea, asegurarnos de que esté permeable. Si hay necesidad de administrar oxígeno, que está recomendado de inicio en estos pacientes. Asegurar el tema circulatorio con una vía endovenosa parenteral. Y evaluar neurológicamente. Para aquello, pues lo conocido y lo clásico que es nuestra escala de Glasgow. Y obviamente terminar con la valoración de piel y mucosas, buscando algunos datos. Vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Nuestra, la única real es la adrenalina. ¿Hay medicamentos de segunda línea? Sí, existen tamínicos y corticoides que no están establecidos directamente como medicamentos esenciales en la anafilaxia, así como un medicamento coadyuvante, pero no es el principal. El tiempo de inicio de acción tanto de los corticoides como de los antihistamínicos es muy lento para la severidad que puede determinar en la presencia de este cuadro. Así que sí lo pueden usar, pero después de la adrenalina o con la adrenalina, pero como un coadyuvante, ¿no? En los casos en los que estamos inseguros si se trata de una anafilaxia o un cuadro asmático reactivado de hipersensibilidad bronquial, se aconseja adrenalina primero y después el uso de broncodilatadores como los betarrenérgicos, si estamos hablando del salbutamol, salmeterol, que pueden ser inhalados. Incluso se ha probado y no está fuera de uso habitual el tema de nebulizar con adrenalina. Varios estudios que no han mostrado grandes beneficios, pero está dentro de los protocolos de actuación si es que estamos sospechando que debemos diferenciar asma, ¿no? Nuestro medio, pues el glucagón que es muy difícil conseguirlo, pero está indicado sobre todo en aquellas personas que están manejando betabloqueantes, ¿no? Es decir, y demás que crónicamente están tomando este tipo de medicación, pues en ellos, además, primero adrenalina, podríamos todo incierto para diferenciar aquello, pero se estima que la tripsina sérica podría ayudarnos a diferenciar si se trata realmente de una anafilaxia. En efectos plásticos no es esencial, porque vuelvo a decir, ante la sospecha, preferible iniciar nomás el tratamiento con adrenalina. Así rápidamente, pues venimos a, ¿qué hacemos? ¿Lo hemos controlado o no lo hemos controlado? Entonces, si aplicamos la adrenalina y vemos que está recuperando, está mejorando después de una segunda dosis y vemos que está más estable, pues nosotros podemos pensar en una alta y mandarle a su domicilio.
Si no está totalmente controlado, pues entonces obviamente este paciente ya tiene que estar camino a un hospital donde se hará esta evaluación final y se definirá si se va a su casa o se queda en el hospital. Un apartado más sobre las reacciones bifásicas. Estas reacciones son aquellas reacciones que vuelven a aparecer después de que se haya controlado el cuadro de anafilaxia, es decir, mm, hay, la literatura sí los reporta, cuadros similares al cuadro inicial en minutos o en horas o en días posteriores al primer cuadro. En este tema de reacciones bifásicas, pues es un terreno todavía con muchas dudas, porque la literatura clásica refrena de que deberíamos observar al paciente una vez controlada la anafilaxia por un lapso de 8 horas. Los últimos estudios han mostrado que no hay grandes evidencias de beneficio en aquello porque precisamente esta reacción bifásica puede presentarse horas o días después de la administración y obviamente no lo vamos a tener al paciente. ¿Qué nos va a determinar si lo vamos a ingresar o no para observarlo? Es precisamente las comorbilidades que tenga el paciente o la severidad del cuadro de anafilaxia que haya tenido. Ahora bien, un tema muy importante, pero como signos de alarma, es decir, no nos parece una anafilaxia porque no está con lesiones sistémicas, digestivas, respiratorias ni cardiovascular, pero si ustedes ven signos de alarma en una alergia cutánea, estamos diciendo con gran compromiso de las mucosas, los ojos, las escleras, por ejemplo, con las lesiones target, que son estas lesiones como la micosis, es decir, con un halo rojo y un centro pálido, entonces, o con dolor o fiebre, pues estos pacientes tienen algo además de esa anafilaxia. Y ese algo además puede ser detonante más adelante de un cuadro de dificultad sistémica multiorgánica. Entonces, este grupo de pacientes, si ustedes tienen a algún paciente que presenta algo de alergia y alguno de estos signos de alarma, debería ser derivado a un hospital para que sea estudiado de mejor manera y probablemente incluso internado de acuerdo a la evaluación que se tenga que ver. Lo mismo pasa con el compromiso ocular, como les digo, o el uso de ciertos medicamentos. Entonces, esas van a ser nuestras 3 salidas que vamos a tener, ¿no? Es decir, darles de alta a la casa, referirlos al hospital, que debería ser nuestra primera medida, y la observación durante unos minutos. Bueno, me pidieron que sea concreto y espero haberlo sido, pero bueno, si hay alguna pregunta, aquí estoy para tratar de juntos absolverlas, ¿no? Bueno, el doctor Díaz, excelente presentación y realmente al punto, ¿no? Porque usted sabe que hemos tenido una experiencia interesante en el tema de allá en el psicopedagógico de una paciente con una reacción anafiláctica. Y bueno, ahí había evidentemente un médico internista y por supuesto estaba cerca al hospital donde podían asistirla. Después fue derivada al hospital Santa Bárbara y fue entubada. Y gracias a Dios está ya en sala y posiblemente ya esté próximamente a dar, justo esté en su domicilio. Entonces, eso genera siempre una preocupación de parte del personal. Usted conoce de que evidentemente en cada pues, tiene su epidemiológica, de los cuales se les ha delegado ser parte de un equipo de respuesta rápida ante cualquier contingencia. ¿No? La vacuna se atribuye justamente algún efecto y que evidentemente puede producirse un efecto de reacción de tipo anafiláctica que podría suceder. En todo caso, estamos más de 50 personas en este momento participando en la charla de su presentación, que realmente está buena. Yo les pediría a los participantes, si tienen alguna duda o que se haga énfasis en alguna parte de la presentación,
Creo que lo más importante, no sé si podríamos verlo, es el hecho de que momento, primero, que, de qué manera el personal podría discriminar entre una reacción de tipo de compromiso más cardíaco y con la otra que es de compromiso más reacción, digamos, dérmica, que tiene sus diferencias. Tal vez de cargar eso, cómo ellos pueden hacer la diferencia, cuál es el de mayor riesgo y bueno, en qué momento le van a poner la adrenalina, porque tal vez algunos van a presentar por cuestiones de la vacuna, ¿no? Por lo general esta vacuna da de tipo de reacciones a los minutos como vértigo, mareos, náuseas, vómitos, ¿no? Que parecería un compromiso de una reacción anafiláctica, digamos, con tendencia a ser severa o no. Ver ese tema, en qué momento van a actuar, cuál va a ser la acción, ¿no? Porque generalmente lo que hemos visto, el paciente sí, algún algo de confusión, presenta algo de mareos, alguno otro que otro ha tenido vértigos y algunos otros un poquito más tarde han tenido, no los mismos, han tenido náuseas con cefalea, pero eh, cuando va a ser grave, cuando amerita una acción, generalmente a qué tiempo de aplicación digamos, de la vacuna puede producirse, podemos observar, digamos, y decir, este es grave, este no es grave. Tal vez podríamos repetir esa parte, que tal vez la mayor preocupación del personal. Claro, doctor. Bueno, algunos datos para aclarar la figura, ¿no? Hablamos de anafilaxia siempre y cuando haya compromiso de algunos de los sistemas mencionados, digestivo, respiratorio y obviamente cardiocirculatorio. Si ustedes tienen un paciente primero que lo ven nervioso antes de la vacunación y en la anamnesis relevante, pues hay que descartar que no se trate de un síncope, ¿no? Que está denotado sobre todo por ese estado psicoemocional, ¿no? Y la manera de ir descartando las cosas es pues de los signos vitales, ¿no? Es decir, si tenemos un paciente que se mucho, entonces nosotros debemos ya suponer que se trata de un cuadro sistémico, una afección cardiocirculatoria, y conforme a eso deberíamos actuar, es decir, adrenalina. ¿Cuál puede ser nuestro problema del uso de adrenalina? Un hipertenso, hipertensar, pero más allá de eso, no hay dificultad con una primera dosis de adrenalina. ¿Qué quiero decirle con eso? Si ustedes tienen sospecha de que están con una anafilaxis, pongan esos y empecemos. Pues en el cuadro que les mostraba, que si me estoy tratando en este momento de volver a posibilidad de diferenciación en lo que se lleva en tiempos. No se olviden, y esto lo vamos a ver de nuevo en este grafiquito, no se olviden Te digo eso. que debe haber un tiempo, un periodo de sensibilización, que si es la primera dosis, probablemente te lleve entre unos 2 a 5 minutos. Y si es la segunda dosis, sí, seguramente en ese lapso de tiempo vamos a tener la reactividad. Es importante que analicemos al paciente desde su llegada, a la persona que va a ser beneficiaria de la vacuna desde su llegada a nuestro centro de salud, a nuestro servicio de salud. Si lo vemos ansioso, pues por ahí puede ir la cosa, pero si no lo vemos muy ansioso, pues nosotros tenemos que descartar cualquiera de estos, pensar que se trate de una anafilaxis. Insisto, si ustedes tienen dudas, primero
administren adrenalina y después veremos qué pasa. Ritmo, comunicar, y eso es lo básico, comuniquen, administran adrenalina y ya nuestros equipos de reacción básica se activarán. Un detalle que quizás no lo puedan preguntar por allá, ¿qué hacer si está hipotenso? ¿Nos sirve, no nos sirve el uso de las soluciones o administrar soluciones a grandes cantidades? Pues lamentablemente en la anafilaxia se sabe que no, este es un shock más o menos distributivo, en el cual lo que necesitamos hacer, si bien es poner una vía, es para asegurarnos tener la posibilidad de seguir administrando adrenalina u otros medicamentos por vía endovenosa. El aumentar volumen no nos beneficia nada, es la adrenalina la que nos tiene que ver. El uso de adrenalina endovenosa, por si a alguien se le prende la idea de usarla, no está contraindicada, se puede hacer, pero es mejor hacerlo a nivel hospitalario porque tenemos que tener una dosificación muy controlada por los efectos que puede haber si el uso con el uso endovenoso de la adrenalina. Una manera muy sencilla, si es que se encontraran en algún lugar muy lejano de algún centro hospitalario, pues es poner una ampolla de adrenalina en una solución fisiológica de 1000, ir administrando a goteo lento, estamos hablando de unos 10 a 14 gotas por minuto, y ver reacciones. Si el paciente con esa dosis se está equilibrando, pues vamos bajando, y si no, vamos aumentando un poquito más. Y hasta eso, pues nosotros ya tendríamos que estar camino a un centro hospitalario con mayores capacidades resolutivas. Si la emergencia lo diera, usarlo en bolo, pues endovenoso, hay una forma que es algo especial, es cada ml, bueno, la ampollita de un ml, de esos 10 ml diluidos, sacar un ml y volverlo a diluir en 10 ml, y de esa dilución recién pasar un ml en bolo endovenoso. Sería una manera más controlada y menos riesgosa de usarlo. Pero si tienen la posibilidad y la cercanía de un centro hospitalario, intramuscular, cara anterolateral externa de la pierna, una dosis, y si en el camino, que nos es un poquito lejos, podemos repetir también en el mismo cara anterolateral externa del muslo, a los 3-5 minutos otra dosis más de adrenalina, ¿no? Perfecto, doctor. Sí, esa es la parte esencial, y yo creo que la preocupación y lo que tiene que conocer el personal. No sé si hay preguntas. En todo caso, a todos los participantes se les pide que, bueno, pues cualquier duda nos puedan decir ahora. Tal vez sería bueno que esta presentación también nos pudieran pasar para que tenga el personal y pueda que pues tenga que participar de las actividades de apoyo justamente a la vacunación. No sé si hay alguna pregunta, compañeros de trabajo. Una consulta. ¿Cada qué tiempo se tiene que hacer el control de los signos vitales? Lo que se recomienda, ¿no? Después de administrar, en este caso, la vacuna contra el COVID. Bueno, obviamente son media hora, está bajo observación del personal de salud. Pero ya en domicilio, digamos, ¿cada qué tiempo más o menos se recomendaría hacer controles de signos vitales? El audio no se escucha, por favor. Perdón, disculpen. La anafilaxia se va a presentar rápidamente, más o menos alrededor, como les decía, unas personas, quién sabe, con algún tipo de inmunidad especial, sobre todo los inmunosuprimidos, puede retardarse esto un poco más. Pero más allá de la media hora que está estipulada, es muy difícil que se presente un cuadro anafiláctico como tal.
Entonces, es importante que en ese lapso de media hora nosotros vayamos controlando la presión. Y una vez detectada la anafilaxia, pues prácticamente cada 5 minutos o a requerimiento debemos ir viendo los signos vitales precisamente para ordenarnos en nuestro manejo, ¿no? Vuelvo a decirles, aplicamos la adrenalina, y en el momento en el que nosotros veamos que ya han aparecido los signos de impregnación máxima de adrenalina, que estamos hablando de una taquicardia muy marcada o una hipertensión o mucha palidez, entonces nosotros podemos detener nuestra aplicación de adrenalina, ¿no? Nos serviría hacer ese control durante ese tiempo, prácticamente cada 5 minutos, ¿no? Gracias. De todas maneras, doctor Edwin o Silvio, igual yo les paso la presentación a su WhatsApp y bueno, para que esté disponible y bueno, pueda ser usada cuando, ¿no? Perfecto, doctor. Yo creo que el equipo que está presente acá es un equipo que ha estado y está actualmente trabajando en este tema de apoyo a la vacunación. Creo que ha sido comprendido, ha sido usted muy claro, muy preciso, excelente la presentación. Si no hubiera más preguntas, en todo caso estaríamos cerrando esta actividad de sábado. Mañana es un día especial para todos y que vaya bien cada uno y que, bueno, pues el lunes, cuando estemos retomando las acciones de vacunación, primero que no tengamos que afrontar esta situación, ya sabemos, y le agradecemos en ese sentido. Si no hay más preguntas, nosotros nos despedimos. Doy una opción más para alguna pregunta, si no, nos estaríamos despidiendo. Compañeros, tienen la... Bueno, doctor Díaz, agradezco. Yo creo que tan importante, tan vital, que la verdad, cada palabra, cada conocimiento y experiencia suya hace que trascienda y podamos responder de mejor manera, con mayor serenidad, con mayor tranquilidad, sabiendo que las cosas estamos haciendo bien. Le agradecemos muchísimo al doctor Díaz, agradecemos al doctor Silvio Durán también, que nos facilita el Zoom y bueno, esta sesión, tanto doctor Díaz como expositor y los participantes que se está grabando, por si acaso, ese tema de los participantes, quienes están, lo vamos a unir a otra actividad, otro momento otro módulo de capacitación de para que todos tengan una certificación. Es un apoyo de parte del CRUEN a través del doctor Silvio Durán y por supuesto también le agradecemos y pueda viabilizarse debidamente rubricado y respaldado por CIRMES y otras instancias que dan toda la legalidad y el valor curricular que va a tener. Mil gracias, doctor Díaz, de nuevo, y mil gracias, doctor Silvio.